Déjenme saludar al doctor Isaac de Paz González, porque hay una avalancha de amigos, de analistas con los temas. Ya está listo el doctor Isaac de Paz González, a quien he invitado a ver si nos puede acompañar este sábado, ahí en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a las 7 de la noche el sábado, para que nos acompañe en esta charla, periodistas alternativos contra periodistas chayoteros, con el maestro Paco Cruz y su servilleta. Querido Isaac, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Excelente, Vicente, excelente aquí. Pues muy buena mañana para toda la audiencia y aquí listos para el análisis crítico. A ver, tú dices, con todos estos temas y en tiempos de carroñeros y de sopilotes, tú dices, En tiempos, mira, Vicente, estaba escuchando lo que decían de, más allá de la anécdota y los chascarrillos, de cómo este personaje de los medios, Adela Micha, se ha apropiado unos metros, ¿no? No sé exactamente cuántos sean, si sean los 3,000, si sean cuántos. Eh, Uno de los grandes 2,800. problemas, Vicente, eh, del momento que estamos viviendo, de las inundaciones, de los cambios bruscos de las temperaturas, del aumento de las enfermedades, del aumento de las temporadas de calor, del aumento de las inusitado o el prolongamiento inusitado de las lluvias torrenciales, de la incidencia de los huracanes, es precisamente la apropiación corporativa, neoliberal, elitista, de los bienes ambientales, de los bienes que son comunes a todos, Vicente, grandes empresarios y ahora en México es un fenómeno, no es nuevo, que también personajes ya hasta de la farándula se apropian de un pedacito de bosque, ¿no? O sea, todo el mundo, como se dice a veces coloquialmente, todo el mundo quiere aire limpio, bosque, sombrita, jardincitos, flores, pero nadie hacemos un esfuerzo, Vicente, por cuidar lo poco que tenemos, que todavía nos queda, ¿no? En una época en que es justamente nuestra actividad, Vicente, la actividad del ser humano, la actividad industrial, la actividad de consumo, la actividad de incumplir nuestras propias obligaciones ambientales, la que nos tiene en estos momentos críticos. Y por desgracia, lo sufren más, Vicente, como ahora lo vimos en Veracruz, la gente pobre, Vicente, la gente más pobre. No quiero decir la gente del ámbito rural, porque también en las ciudades, Vicente, y pasó en Iztapalapa, ha pasado en Chaco, ha pasado en las áreas conurbanas en Ecatepec. eh, no es exclusivo el fenómeno de las zonas alejadas ni de las zonas urbanas. Aquí el punto clave, Vicente, es la gran pobreza en la que vive mucha gente por los desplazamientos que genera el poder corporativo. Es decir, la apropiación de montes, de bosques, de terrenos, de grandes lotes que pertenecieron, Vicente, que pertenecían a los municipios, que pertenecían a los estados o a la federación. Y que estos infelices, a lo largo de los años, Vicente, se han apropiado de los bienes de uso común, de los bienes del Estado, y los han comprado baratísimos. Así, el modelo Alito, Vicente, es un modelo que podemos rastrear hasta, por lo menos en los estados que yo conozco con más profundidad, que es el Estado de México o Baja California. Así ha funcionado el modelo de apropiación de los políticos, diputados, exgobernadores, exdirectores, notarios, se apropian de terrenos que son para espacios públicos o que deberían ser para espacios públicos, para un parque, para una cancha de fútbol, para una escuela, simplemente para un área verde, y se los han apropiado, Vicente. Aquí, por ejemplo, en Valle de Bravo, los políticos priistas de los 90 se dieron vuelo apropiándose de los cerros. Yo siempre menciono que el famoso, el último regente, Óscar Espinosa Villarreal, se apropió de nada más de 700 hectáreas del cerro allá entre Temascaltepec, Valle de Bravo y Sultepec. Ahí nada más, Vicente. O sea, Adela Micha es pecata minuta, ¿no? Que quererse apropiar de 3,000 metros, porque estos canijos, los expolíticos priistas, se apropiaron prácticamente de todo. Aquí en mi pueblo,
entre Valle de Bravo y Pipioltepec, Pichardo Pagasa se apropió del cerro. Y eso se dando cuenta, pues gracias a la praxis, a que uno va al registro público y dices, bueno, ¿y a quién le pertenece esto? No, pues el cerro tiene dueño y lo tienen escriturado. Entonces, todos estos fenómenos de apropiación de tierras, Vicente, que vemos a lo largo y ancho del país, responden a eso, ¿no? Que no estamos realmente conscientes de que cómo nos afecta en general. O sea, por ejemplo, a mí, ¿por qué me afecta? O a ti, lo que sucede en Veracruz. Pues porque ese gran dispendio de recursos públicos pudiese usarse para seguir avanzando en la construcción de mejor infraestructura y ahora se va a tener que usar para solventar un problema inusitado, ¿no? Como es las inundaciones. Y también aquí, Vicente, quiero llamar mucho la atención de alguien, algo que se nos ha pasado por alto, tocando el tema de Veracruz y las inundaciones, de cómo esta visión todavía absurda, que a veces prevalece con mucha intensidad preocupante en la 4T, no sé si sepas o si recuerdes que el gobierno de Veracruz se le metió 1.600 millones al Estado, al estadio Luis Pirata Fuente de los Tiburones del Veracruz, para reconstruirlo, remodelarlo. No hicieron nada, Vicente, no hicieron nada. Y 1.600 millones que ahorita se estarían ocupando en otra cosa. Que además el Veracruz, no sé si está en tercera, en cuarta, en quinta, pero en primera no está. Los Tiburones del Veracruz. Entonces, ¿cómo le metes dinero a una infraestructura? Le metes 1.600 millones de pesos y ni siquiera hay un equipo de fútbol. Y además, ¿qué tiene que hacer un gobierno estatal administrando un equipo de fútbol? O sea, eso que se lo deje a los empresarios del fútbol, ¿no? Según tengo entendido, pues que hay muchos en este país o hay grupos muy fuertes, pero ¿por qué el Estado mexicano, a través de una institución como es una gubernatura, le mete esa cantidad de dinero? Y aparte lo dejaron horrible, lo dejaron horrible. Estuve documentándome en varios reportajes, lo dejaron básicamente casi peor o igual que como estaba. Entonces, Vicente, todavía tenemos que ser muy, muy juiciosos, muy valorativos de que hay muchas fallas en las gubernaturas de la 4T. Y a mí me da mucha tristeza ver las inundaciones, la gente que se quedó sin sus casas, los fallecidos, Vicente, la cantidad de gente que falleció. Y que estos tontos de las gubernaturas 4T de Morena le hayan metido esa cantidad de dinero, porque eso fue en el 2021, 2022, y creo que hasta el año pasado le pararon, porque hicieron un desbarajuste en el Luis Pirata Fuente. Creo que es muy, muy lamentable, Vicente, que no estemos girando hacia una política pública de verdadera transversalidad ambiental, de apoyar a la gente pobre, a la gente que cultiva en los campos, que mayormente sufre los estragos, no solo de las lluvias, sino a veces del abaratamiento de sus mercancías y por supuesto que eso no ayuda a seguir avanzando, que se ha avanzado mucho en salir de los umbrales de pobreza que marcan los indicadores internacionales, Vicente. Entonces, no es nada más salir de la pobreza, ya es impulsar a que la gente tenga verdadera movilidad social. O sea, sí es bueno salir de la pobreza, por supuesto, de la pobreza alimentaria, de la pobreza en salud, pero los niveles de pobreza extremos son multidimensionales, Vicente. No es nada más que ya yo tenga para comer y tenga una casita regular, es que tenga un buen camino, que pueda ir a la secundaria mi hijo, que pueda ir a la prepa, que aspire a ir a la universidad, que haya verdadera movilidad social, Vicente. Entonces, eso es lo importante que tendríamos que estar poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Que estos fenómenos nos llamen mucho a la reflexión de hacia dónde va la famosa justicia climática y no nada más pensar en macroproyectos que pueden ser beneficiosos para ciertos sectores industriales o empresariales, pero no para la población, Vicente. Entonces, es una gran llamada de atención, una gran oportunidad lo que pasa en Veracruz para hacer una valoración crítica, Vicente. No es nada más volcarnos en ayudar, en mandar jabón, en mandar arroz o víveres, despensas, sino en pensar en una política más de fondo, porque para eso el movimiento se llama transformación, porque si no, pues no, vamos a dejar de llamarle así, llamémosle de otra manera, pero yo creo que es un momento crítico para que todos reflexionemos sobre cómo podemos construir una mejor justicia climática, Vicente. Eso es lo que esta mañana yo quería compartir con el público. Me late, me gusta. Importante también la crítica
la crítica siempre positiva en el sentido de que solo con la crítica se avanza y se crece, mi querido Isaac, y me gusta mucho que lo hayas puesto sobre la mesa en este día aquí en Sin Censura. Algo sobre la corregida de plana que le metieron en la Cámara de Diputados a la reforma a la ley de amparos, mi querido Isaac. Vicente, mira, no he revisado el diario oficial, no he visto la publicación. Al parecer, Vicente, sí le quitaron la parte de la retroactividad, que obviamente era una norma totalmente contraria a la Constitución, al principio de no retroactividad, pero también creo que suprimieron el interés legítimo, Vicente, y ahí yo me mantengo en mi postura. Están limitando, sobre todo, precisamente, la posibilidad de que algunos pueblos o individuos o asociaciones, y no me refiero a las grandes asociaciones, Vicente, a las grandes asociaciones opositoras, me refiero a pequeñas asociaciones de vecinos, de gente que quiere que un parque particularmente se proteja, o que gente que quiere que una de sus lagunas no sea contaminada o no se construyan ahí cosas indebidas. Creo que sí le dieron en la torre al amparo ambiental. No me preocuparía, Vicente, algunos defensores de esta restricción al interés legítimo dicen, bueno, pero te quedan las acciones colectivas en materia ambiental, te quedan otros medios de impugnación. Lo que no nos dicen es que, a pesar, Vicente, de que en la ley están creados los tribunales ambientales desde el año 2011, debería haber tribunales ambientales y justicia ambiental estrictamente hablando, no lo hay, no hay jueces ambientales, no hay tribunales ambientales. Entonces la única vía era el amparo. Y creo que sí, Morena se excedió en su interés de dejar fuera a algunas asociaciones opositoras que claramente jugaban con ese ámbito político del amparo, borraron lo bueno que tenía. Ahora va a ser más, no desaparece la posibilidad de demandar en amparo, solo que ahora lo hacen más difícil, lo hacen más técnico, es más caro, sería más caro ahora para las comunidades porque habría que pagar peritajes, habría que pagar o considerar, digamos, una afectación directa y lo dejaron muy limitado, dejaron un camino muy estrecho y a mí no me parece eso adecuado. Sobre todo porque, te digo, yo he sido un estudioso del amparo los últimos 15 años y he visto muchos avances razonables, han parado muchas obras. El que más me acuerdo es, por ejemplo, en la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas, quería la Coca-Cola hacer un parque para celebrar los 100 años de la Coca-Cola. Y fueron unas señoras que tenían una vista a esa laguna, que pasaban por ahí, eran como 8 personas, eh, las que metieron el amparo, porque dijeron, nos afecta. Ahora ya no se va a poder hacer eso, ahora vas a tener que demostrar un interés jurídico propiamente, y creo que eso es una gran limitación. Y así te podía platicar muchos casos de amparos ambientales. Eh, y obviamente los nuevos jueces del Poder Judicial no creo que tengan ese interés en impulsar ese tipo de acciones de amparo ambiental, Vicente. Entonces, ¿por qué no lo creo? Porque luego, sinceramente, de por sí los jueces de amparo a veces están buscando la manera de quitarse trabajo de encima y lo más fácil es desechar demandas, porque claro, les llegan al año a un juzgado federal, les llegan 3.500, 4.000 demandas de amparo. Entonces, una menos significa menos trabajo. Así funciona, ¿eh? O sea, eso es la realidad de los juzgados federales, con jueces viejos y con jueces nuevos. Entonces, esa es la gran preocupación que yo tengo. Ojalá me equivoque, ojalá que alguien en unos 5 o 6 meses me diga, no es cierto, doctor, mire, los jueces federales están amparando a la gente en cuestiones ambientales y lo están haciendo muy bien. Ah, pues me equivoqué, diré, lo reconoceré y diré, me equivoqué, sí sirvió la reforma. Pero en este punto particular creo que la reforma es restrictiva, Vicente. En este punto particular, los demás, en materia fiscal, la digitalización del amparo es buena, qué bueno que ahora ya tengamos o nos estén obligando a los litigantes a usar los medios tecnológicos. Va a ser difícil el cambio porque pues ya perro viejo no aprende truco nuevo, pero bueno, es un reto también para la abogacía avanzar hacia la digitalización de la justicia y eso me parece saludable.
Por otro lado, ahorra tiempo, ya no tienes que ir al juzgado a checar tu acuerdo, ya lo haces desde la computadora de tu oficina, tu casa, etcétera. Y eso facilita incluso la rapidez con que pueden fluir los procesos. Eso me parece bien. Así Así es. que ni todo es bueno, ni todo es malo. Pero esa es la diferencia entre hacer análisis verdaderamente eh, pues documentado, informado, a decir, no, no, todo está bien en esta reforma, iba a estar genial. O a decir, como dice la derecha, todo está mal y es una reforma que ya le dio en la torre, ya desapareció el amparo. No, no ha desaparecido, se ha limitado en algunos aspectos, pero bueno, tiene la figura Muy bien. 180 años, o sea, los cambios son naturales, así que bueno, esperemos que no sean para mal. En ese aspecto yo auguro que va a ser negativo, pero ojalá que me equivoque, Vicente. Muy bien, el doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando con nosotros sin censura. Doctor, ¿por qué no cerramos? Invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor. Sí, gracias, Vicente. Pues muchas gracias, como siempre, a la gente. De hecho, quiero siempre reiterar mi agradecimiento a la gente que me encuentro luego en las terminales, en las calles, en el aeropuerto, que siempre me expresa su solidaridad y su estima. Pues muchas gracias. En X, Vicente, así, @Isaac con Z y K, Isaac de Paz, en X, en TikTok y en Instagram. Y en Facebook y en YouTube, Isaac de Paz González, así tal cual, como me llamo Vicente, para que ahí pues, estén al día de pues, mis opiniones, mis retweets, mis consideraciones, mis TikToks que ahí hago sobre videos cortitos sobre las cuestiones de problemáticas constitucionales que se van presentando y a la orden, Vicente. Muchas gracias y nos vemos el sábado a las 7 Venga, nos vemos el sábado. como decía mi chava Flores, en mi México Distrito Federal. Allá nos vemos. Eso. Nos vemos el sábado entonces, Isaac. Un abrazo, el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Y déjenme saludar ahora al maestro Ricardo Peralta para que nos ayude. El maestro Ricardo Peralta como político, abogado, profesor universitario y es subsecretario de la Secretaría de Gobernación, con su opinión acerca de esto que le critican a la presidenta. Ahora le critican a la presidenta haber ido a las zonas inundadas, a las